dakizuen bezala, aspaldi jarri genuen martxan, aurreko 2012ko urrian, Junetorri Erribarruko autobus zerbitzua, eta gaur etorri gira, aste honetan bertan martxan jarri den webgunearen aurkezpena egitea, eta QR kodigoaren aurkezpena egitea ere. Hemen dauzkagu, nire ezkerraldea Bitxor Larraza, Kreatibos GH Legazpiko enpresako teknikari eta zuzendari eta arduraduna. Eta ondoan daukagu Idoia, Kuadrabus enpresako, berez autobus zerbitzua, eramaten duen enpresako, gerentea, Idoia Kuadra. Eta nire Kepa, Legazpiko alkatea. Egingo duguna, aurkezpen txiki bat, orain arte, autobusaren pleguak eta nola landu dian, eta ondoren, Bitxorrek esplikatuko du, bai QR kodigoa eta bai webguneak nola funtzionatuko duen, eta nola parte hartuko dezuten, nola herritarrak bertan. Se ha hecho un planteamiento inicial que se va a ver en funcionamiento durante 8 o 10 meses, un año aproximadamente, y luego seguramente habrá que hacer algún tipo de modificación porque a la primera nunca se acierta al 100%. Hay que tener en cuenta que esta apuesta viene desde la legislatura anterior prácticamente y nosotros nos parecía importante llevarla a cabo por las características que tiene el autobús y por lo que le aporta a la movilidad en el pueblo. Hay que hacer una referencia que en total hasta ahora, hasta el 31 de marzo, han utilizado el autobús 20.650 pasajeros y no está mal y no es que no esté mal además, es que por parte del ayuntamiento estamos muy contentos en ese sentido. Ahí veréis en el gráfico, en octubre se puso en marcha el autobús hacia el 22-23 de octubre, 1.492 personas, en noviembre 5.232 personas. Hay que tener en cuenta que el primer mes fue gratuito, entonces ahí se ve cómo hay un incremento de alguna forma. La novedad también, hubo mucha gente de alguna forma que aprovechó para probar el autobús también. En diciembre 3.086 personas, luego en enero ya veis cómo vuelve a subir a 4.004 personas y luego febrero 3.491 y en marzo 3.339. Aproximadamente la media de viajeros sale unos 175 viajeros. Entonces, se cubren las previsiones que en principio había hecho el ayuntamiento y esperemos, como decimos, que la gente vaya cogiendo un pequeño cambio de costumbres y deje el coche en casa para, cuando tenga disponible el autobús, poder bajar en el autobús. Lehendabizi, aukera daukagu euskeraz. Batek nahi baldin badu erderaz, edo zenbat kontzeptu ulertzen ez baldin badu, posible dauke erderaz baita. Baina, lehendabizi euskeraz jugo da. Hor daukagu gauza batxo bat markatu egin dugu QR hori. El QR voy a explicar un poquito en castellano para que nos entendamos un poco más. El QR al final es como los códigos de barras que conocemos todos, donde hay una información, concretamente, en este caso tenemos el QR, tenemos aquí en la página web, y luego en los paneles que tenemos de paradas también existe el QR. Este QR lo que supone es, en un principio, juntar una serie de información que la gente la pueda tener ella sin disponibilidad. Es decir, hoy día ya todos los teléfonos móviles, los smartphones, poniendo con la programación sobre el QR, sobre este signo, lo que hace es que automáticamente, en este caso, lo que nos vamos a bajar va a ser lo correspondiente a lo que es el recorrido y el horario. De esa manera no es necesario imprimir, lo podemos llevar almacenado en el móvil y en cualquier momento podemos consultar. ¿Qué otras posibilidades nos va a facilitar el QR? Que en un momento dado hay un cambio de horario, hay un cambio de recorrido y automáticamente con el mismo código vamos a meter la nueva información y clicaremos y eso al rato va a aparecer ya con el nuevo recorrido y también los nuevos horarios. Esa es una de las opciones que son importantes desde la página web y también desde los paneles. Gero beste gauza batzuk, nik uste dut interesgarria direla baita, daukagula desplegauta hemen daukagu tarifak, jendeak ezagutzeko baita ze posible duten erosteko tarjetaren bidez, eta baita ordaindu bidaia egiten duen.
Gero, baita, lehen Kepa komentatu egin du, ze aurrerapena eta ze ezaugarri dauzken autobusa, unetorrie, hemen azaltzen dira, azken gauza guzti, hemen jendeak ikusteko. Ezagutzeko baita, bera komentatu egin duena baita, ezagutzeko baita horiek xoferrak, ikusteko, eta, bueno, esan egin, azkenean da, hori da, hurbiltzeko, jendeak ezagutzeko zer daukagun herri. Ez da bakarrik hemen, kanpotik ere, nahi baldin badu ere, posibilea ere da. Bueno, badare hori, baita daukagu ze accesibilidadea, ze posibilidad da. Hemos puesto un panel de aviso, concretamente ya se han metido, por ejemplo, los servicios que va a haber durante las fiestas de Santa Cruz. Santa Cruz, por favor, me he confundido. Vamos a ver, entonces, el siguiente tema tendríamos posibilidad de poder optar a todo tipo de noticias, es decir, en los medios de comunicación que aparece, Unetorri, fotos, también tendríamos una serie de fotos que serían de la parte de la inauguración, concretamente también de los primeros que visitaron el autobús. Y bueno, más o menos es un poquito para conocer un poquito también, no solo por el exterior, sino por el interior también, cómo es el autobús. Y luego, gero, azkenekoa, daukagu gunturontzia daukagu, alde batetik daukagu deitzeko telefono bat, eta gero aparte daukagu, batek iradokizun bat baldin baduke egiteko baita, edo ideiaren bat nahi baldin badu. Hori izango litzake orokorra daukaguna web horrietan. Gero, albo baten baita daukagu link batzuk ikusteko udaletxekoa, Kuadrabus baita, eta gero, Mobe Euskadi baita, eta Mugik Gipuzkoa. Esan nahi, ez da bakarri informazioa ematen dena legazpikoa, baizik eta gero, kanpo aldea uterakoan baita, ze informazio lor dezakezun Euskotronekoa, Lurralde Bus, eta lakoa. Eta bai animatu nahi ditugu, herritar guztik, bitxorek azaldu duen bezala, gutunontzi badaukagu, eta baita udaletxean, kexa edo eskaerak iradokizunen atal badaukagu, eta bakarren bati beste zerbitzua edo zerbitzuak egitzea edo rekorridoa gaizki suertatzen zaio edo beste ordutegi bat planteatzen du edo herriko hainbat zona denetara ere ez gara iristen. Beharrak izan ezkero edo ikusi ezkero, norbait planteatu ezatela bai web horriko gutunontzian edo udaletxeko web horrian. Kodigo hori erresa da, hor egingo duena, salto egingo du web horretara, eta hor jartzen baldin badego, egingo duena da jeitsi, PDF horren bidez, ikustugu ordutegia eta ibilbidea. Orduan hau beti eraman dezakegu gurekin, ordutegia beti eraman dezakegu gurekin. Orduan aldaketaren baldin badago, aldatu gabeko URL ere, informazio bai aldatu dezakegu eta oso erresa.